Existe una práctica que casi nadie cuestiona y que, según antiguas tradiciones espirituales, puede estar afectando tu prosperidad sin que lo notes. Deshacerte de la ropa que ya no usas sin un cierre consciente no sería un simple acto material, sino una transferencia silenciosa de energía personal. Durante siglos, sabios de la tradición judía enseñaron que las prendas conservan la huella de quien las ha llevado, sus esfuerzos, aprendizajes y momentos clave. Cuando esas piezas se entregan sin intención ni separación simbólica, se produce un desgaste interno comparable a dejar una puerta abierta por donde se escapa la abundancia. Lejos de ser una exageración mística, esta idea se sostiene tanto en lo espiritual como en lo psicológico. La ropa no es un objeto neutro, funciona como un contenedor de experiencias. Al desprenderte de ella de forma automática, sin un acto consciente de cierre, se genera una desconexión que impacta en la percepción de valor personal y en la relación con la prosperidad. Por eso, ciertas familias que han cultivado la abundancia durante generaciones prestan especial atención a cómo cierran los ciclos, incluso en algo tan cotidiano como el vestuario. Antes de profundizar, es importante entender que este conocimiento no se recibe de forma pasiva. La transformación comienza con la intención. Declarar de manera consciente que proteges tu bienestar interno es un primer paso para reordenar tu energía y tu enfoque mental. No se trata de superstición, sino de dirigir la atención hacia lo que valoras y decides conservar en tu vida. Dentro de la tradición judía, la relación con la ropa siempre ha tenido un significado profundo. Cada mañana se recita una bendición que agradece el acto de vestirse, no como un gesto trivial, sino como un recordatorio de dignidad. Desde la Cábala, la vestimenta representa mucho más que tela. Es un símbolo de elevación, de propósito y de identidad consciente. Incluso en los relatos más antiguos, cuando el ser humano pierde la inocencia original, la ropa aparece como una herramienta de protección y crecimiento, no de vergüenza. Vestirse, entonces, es una elección diaria de quién decides ser. Cada prenda comunica intención, influye en tu estado mental y en la manera en que te relacionas con el mundo. Estudios modernos han confirmado que lo que usamos afecta la confianza, el rendimiento y la percepción externa, algo que los sabios ya comprendían hace miles de años. Para ellos, la ropa era un recipiente, podía cargar bendición o arrastrar peso innecesario. Esta comprensión se remonta a épocas antiguas, cuando en el Templo de Jerusalén las vestimentas sagradas se elaboraban con extremo cuidado. No solo importaba la forma, sino los materiales, los colores y el estado interior de quienes las confeccionaban. Cada hilo tenía un propósito, cada tono transmitía un significado. El azul profundo de ciertos elementos rituales, obtenido mediante procesos complejos y valiosos, simbolizaba la conexión con lo eterno. No era adorno, era una herramienta de alineación espiritual. Desde esta perspectiva, la ropa deja de ser un objeto cualquiera y se convierte en un puente entre lo interno y lo externo. Comprender esto permite cerrar ciclos con mayor conciencia, proteger la energía personal y relacionarse con la prosperidad desde un lugar más sólido y ordenado. Dentro de la tradición judía, observar los tzitzit no era un gesto decorativo, sino un recordatorio constante del sentido de la vida. Al mirarlos, la persona conectaba con sus principios, con su responsabilidad en el mundo y con algo que trascendía su individualidad. Era una forma silenciosa de volver al centro. Y este simbolismo se profundiza aún más cuando se estudia cómo la Torá describe la vestimenta de los sacerdotes que servían en el antiguo templo. Un capítulo completo está dedicado a las ropas de los Kohanim, conocidas como las vestiduras sacerdotales. No eran prendas comunes, sino símbolos diseñados con una intención clara: representar honor, dignidad y grandeza interior. El sumo sacerdote utilizaba 8 piezas distintas, cada una cargada de significado. Entre ellas destacaba el pectoral, que contenía 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Cada piedra tenía un color y una cualidad particular, y se creía que,
Al reflejar la luz, ayudaban a revelar guía para decisiones cruciales del pueblo. Otra de estas prendas era el efod, una especie de delantal ceremonial tejido con hilos de oro y colores específicos como azul, púrpura y escarlata. Nada era arbitrario. Según la Cábala, estos tonos representaban distintos niveles de la existencia, desde lo espiritual hasta lo material. Al portar estas vestimentas, el sumo sacerdote no solo cumplía un rol externo, sino que se alineaba internamente con una energía que le permitía acceder, una vez al año, al espacio más sagrado durante Yom Kippur. Su ropa no era ornamento, era una herramienta de conexión. Lo convertía en un puente entre lo humano y lo trascendente. Llevando esta idea al presente, el mensaje es claro: las prendas no son neutrales. Cuando entiendes esto, comienzas a relacionarte con tu armario de otra manera. Dejas de usar ropa que te hace sentir limitado, incómodo o anclado a etapas dolorosas. Ya no conservas ese atuendo asociado a un fracaso o a una pérdida que revive emociones negativas cada vez que lo ves. Desde esta visión, la ropa absorbe carga emocional y simbólica, y aquello que toca tu piel durante horas tiene un impacto más profundo de lo que imaginas. La Cábala describe varios niveles de energía asociados a la vestimenta, una enseñanza atribuida a textos fundamentales del misticismo judío. El primero es el nivel físico, compuesto por restos biológicos naturales del cuerpo que quedan adheridos a las telas. La ciencia confirma que la piel se renueva constantemente, pero parte de ese material permanece en la ropa, conservando información única de cada persona. El segundo nivel es emocional. Las experiencias vividas mientras usabas una prenda, ya sea alegría, estrés o miedo, dejan una huella. Estudios modernos han demostrado que las emociones generan campos energéticos medibles que influyen en el entorno inmediato. El tercer nivel es mental. Los pensamientos repetidos mientras llevas una prenda, tanto positivos como limitantes, se asocian a estados internos que se refuerzan con el tiempo. Algunas investigaciones han explorado cómo la intención y el pensamiento influyen en la materia, especialmente considerando que el cuerpo humano está compuesto mayoritariamente de agua. El cuarto nivel, el más profundo, es el espiritual. La intención, la dirección de vida y la versión de ti mismo que estabas construyendo en ese momento. Desde esta perspectiva, desprenderse de una prenda no es un acto menor. Cuando algo ha estado impregnado de tu historia física, emocional, mental y simbólica, soltarlo sin conciencia puede sentirse como cerrar un capítulo de forma incompleta. Comprender esto no busca generar miedo, sino invitar a una relación más consciente con lo que usas, conservas y decides dejar ir. Cuando una prenda se entrega sin un cierre consciente, esa carga no se desvanece, simplemente cambia de manos. La energía asociada a quien la usó sigue presente y es absorbida por otra persona, muchas veces de forma inconsciente. Quien la recibe puede experimentar sensaciones difíciles de explicar, como pesadez emocional, una familiaridad extraña o estados de ánimo que no parecen tener origen en su propia historia. Al mismo tiempo, el dueño original ha dispersado parte de su huella personal sin protección ni intención, dejando un ciclo abierto. Para los antiguos sabios judíos, esto era una forma de descuido interior. Hoy, enfoques modernos de la psicología energética empiezan a observar fenómenos similares. Existen investigaciones que exploran cómo ciertos objetos parecen conservar impresiones emocionales. Estudios sobre percepción sensorial avanzada sugieren que algunas personas son capaces de captar información sutil de prendas, joyas u objetos cotidianos. Experimentos realizados en universidades estadounidenses a mediados del siglo XX mostraron que individuos especialmente sensibles podían describir aspectos relevantes de la vida de una persona simplemente sosteniendo un objeto que le pertenecía. Por eso no resulta extraño que al usar cierta ropa, alguien experimente tristeza sin causa aparente o, por el contrario, una sensación repentina de seguridad y poder. Desde esta perspectiva, la prenda actúa como un transmisor de la historia de quien la llevó antes. Para ilustrar este concepto,
Basta con observar casos reales. Una mujer de Madrid, profesional estable y disciplinada con sus finanzas, no lograba avanzar económicamente a pesar de sus esfuerzos. Cada vez que parecía mejorar, surgía un gasto inesperado que anulaba su progreso. Tras revisar su entorno, se descubrió algo revelador. Conservaba toda la ropa que había usado durante un largo periodo de desempleo y dificultades tras una crisis económica. No la utilizaba, pero seguía almacenada en su armario, asociada a recuerdos de escasez y angustia. Aunque pensaba que era una decisión práctica, en realidad estaba rodeándose de símbolos constantes de carencia. Esas prendas funcionaban como un recordatorio silencioso de un pasado difícil, manteniendo su mente y su sistema emocional en un estado de alerta permanente. Era como vivir rodeada de memorias de supervivencia. Cuando decidió cerrar ese ciclo de forma consciente y desprenderse de esa ropa con una intención clara, su realidad comenzó a cambiar de manera notable. En pocas semanas surgieron nuevas oportunidades laborales, ingresos inesperados y alianzas que impulsaron su crecimiento. Ella misma reconoció que había estado aferrándose a sus años de lucha a través de su armario, sin darse cuenta. Este ejemplo revela una idea clave: tu guardarropa no es neutro. Puede acompañar tu evolución o convertirse en un freno invisible. Cada objeto que conservas envía un mensaje constante a tu mente y a tu percepción de la vida. Por eso, algunas tradiciones han desarrollado prácticas sencillas para renovar la energía de las prendas. En muchos hogares judíos tradicionales, existe la costumbre de exponer la ropa a la luz solar antes de usarla, especialmente si ha estado guardada durante mucho tiempo o proviene de segunda mano. La razón es simbólica y práctica a la vez. La luz del sol ha sido asociada, tanto en la Cábala como en otras filosofías antiguas, con claridad, vitalidad y renovación. Se considera una forma natural de disipar lo estancado y devolver frescura a lo que se ha cargado con el tiempo. Esta práctica no se limita a la higiene o al aireado de las telas. Representa un acto de renovación consciente. En muchas familias era un ritual semanal: colocar la ropa especial al sol antes de ocasiones importantes, como celebraciones o reuniones significativas. De este modo, la vestimenta se convertía en un símbolo de preparación interior, alineación y presencia. No era superstición, sino una manera de empezar cada etapa con ligereza y orden, recordando que incluso los objetos cotidianos pueden influir en cómo avanzas por la vida. Ella solía decir que estaba bendiciendo la ropa. Yo era niño y pensaba que se trataba de una costumbre antigua, una de esas tradiciones que las abuelas repiten sin explicación. Sin embargo, después de décadas estudiando misticismo judío, comprendí que en realidad practicaba una forma profunda de cuidado interior que hoy casi nadie recuerda. No era superstición, era una manera simbólica y consciente de cerrar ciclos. Antes de exponer las prendas al sol, añadía un gesto más. Las rociaba ligeramente con agua de rosas mezclada con una pizca de sal marina. Para ella, el aroma representaba dulzura y buenos deseos, mientras que la sal ayudaba a neutralizar lo que no debía permanecer. Curiosamente, la ciencia moderna ha demostrado que la sal posee propiedades que le permiten absorber y equilibrar ciertas cargas físicas. Cuando ese elemento se combina con una intención clara, el acto deja de ser mecánico y se convierte en un ritual de renovación. Muchas personas han experimentado sensaciones extrañas al usar ropa heredada o comprada de segunda mano. Incomodidad, cambios de ánimo repentinos o una sensación difícil de definir. Desde esta perspectiva simbólica, no se trata de miedo, sino de comprender que cada objeto tiene una historia. Cuando no se hace un cierre consciente, esa historia puede influir en quien la incorpora a su vida cotidiana. Ahora bien, es importante aclarar algo fundamental. Dar a otros es un valor central en muchas tradiciones espirituales, y en el judaísmo ocupa un lugar esencial. La ayuda al prójimo no es solo un acto de bondad, sino un principio de justicia y responsabilidad social. Grandes pensadores enseñaron que apoyar a otros, especialmente ayudándolos a ser autosuficientes,
es una de las formas más elevadas de dar. Esto no está en discusión. La diferencia clave está en cómo se da. No es lo mismo ofrecer algo con conciencia, gratitud y desapego, que simplemente deshacerse de objetos por impulso o culpa. Cuando una prenda se entrega después de haber soltado la carga emocional asociada a ella, con un deseo genuino de bienestar para quien la recibirá, el acto se vuelve constructivo para ambas partes. En cambio, cuando solo se busca vaciar un armario sin reflexión, se pierde la oportunidad de cerrar correctamente un ciclo personal. Algunas corrientes espirituales antiguas explican que los objetos muy personales conservan una huella simbólica de quien los usó durante mucho tiempo. No se trata de generar temor, sino de entender por qué históricamente se recomendaba cuidado al desprenderse de ciertas pertenencias. Es una invitación a actuar con responsabilidad interior, no a vivir con desconfianza. Piénsalo de forma sencilla. Solemos proteger aquello que consideramos valioso, como nuestra información personal o nuestros recursos. Del mismo modo, tiene sentido tratar con respeto aquello que nos acompañó en etapas importantes de la vida. Cerrar esos ciclos con intención es una forma de autocuidado. Un ejemplo claro es el de un hombre que, tras una transformación física y personal notable, decidió donar toda la ropa asociada a su antigua etapa. Su intención era buena, pero lo hizo de manera automática, sin reflexión. Poco tiempo después, comenzó a sentirse desalineado, como si algo de su progreso se hubiera desordenado internamente. Al hablarlo con una figura espiritual de confianza, comprendió que no había hecho un cierre consciente con esa etapa que tanto le había costado superar. Realizar un acto simbólico de separación, una oración o un momento de intención clara le permitió recuperar equilibrio. No porque la ropa tuviera poder por sí misma, sino porque él necesitaba integrar su pasado y su presente sin fragmentarse. Este tipo de prácticas no buscan alimentar el miedo, sino enseñar algo simple y profundo. Cuando honras tu proceso y cierras bien los capítulos, avanzas con mayor ligereza y claridad. Al final, el mensaje es este: donar, regalar y compartir es valioso, pero hacerlo con conciencia lo vuelve aún más poderoso. Tu entorno, incluido tu guardarropa, puede convertirse en un aliado de tu crecimiento, si aprendes a soltar desde la intención y no desde la prisa. El proceso concluyó con un acto simbólico de cierre. Se encendieron 7 velas blancas como representación de un ciclo completo y de renovación interior. David recitó una oración tradicional asociada con protección y luego realizó un ejercicio de visualización. Recordó cada prenda que había entregado y, de forma consciente, imaginó cómo se rompía el vínculo que aún lo unía a ellas. El objetivo no era recuperar los objetos, sino integrar la experiencia y soltarla. Aquella noche, descansó profundamente por primera vez en semanas. En los días siguientes, la sensación de agotamiento desapareció, su equilibrio regresó y volvió a sentirse centrado. ¿Coincidencia? Tal vez. El escepticismo siempre es válido. Sin embargo, cuando se observan patrones repetidos y se comprende cómo distintas tradiciones explican la relación entre las personas y los objetos, estos fenómenos dejan de parecer aleatorios. Desde esta mirada, el mundo no funciona de forma aislada. Todo interactúa. Las experiencias dejan huella, y esa huella puede transformarse o trasladarse si no se cierra de manera consciente. Ignorar estas dinámicas no impide que existan. Por eso es importante detenerse un momento y hacer una distinción clara. Hasta ahora se han expuesto los aspectos positivos, aquellos en los que la ropa puede convertirse en una herramienta de orden, dignidad y alineación personal. Sin embargo, hay un hábito común, aparentemente inofensivo, que anula ese equilibrio y genera un desgaste silencioso. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Muchas personas trabajan duro, hacen todo correcto y aún así sienten que algo no fluye. Oportunidades que se esfuman justo cuando parecen alcanzables. Cansancio constante sin una causa clara. Una sensación de estancamiento
que no se explica solo con lógica. A veces no se trata de esfuerzo, sino de conciencia. Revisar la relación con lo que posees, con lo que conservas y con lo que sueltas, puede revelar mucho más de lo que imaginas. Este enfoque forma parte de un conjunto más amplio de enseñanzas antiguas que durante generaciones se han utilizado para proteger el equilibrio y la prosperidad. El primer paso no es el ritual ni la técnica, sino darte cuenta de que hasta ahora actuabas en piloto automático. La conciencia marca el inicio de cualquier cambio real. La mayoría de las personas nunca se detiene a observar estos detalles, pero quien lo hace rompe patrones repetidos y abre espacio a algo distinto. Y aquí aparece la advertencia central que muchas tradiciones transmiten con claridad. Desprenderse de la ropa sin un cierre consciente no es un acto neutro. No se trata de miedo ni de prohibiciones, sino de responsabilidad interior. Aquellas prendas que han acompañado momentos intensos de tu vida, etapas de lucha, transformación, dolor o logro, están cargadas de significado personal. Soltarlas sin intención, sin reflexión y sin un acto simbólico de cierre, equivale a abandonar una parte de tu historia sin integrarla. Explicado de forma sencilla, cuando alguien se deshace de su ropa de manera automática, está cediendo algo más que tela. Está dejando ir fragmentos emocionales y mentales sin haberlos ordenado primero. En cambio, cuando el desapego se hace con conciencia, el acto se transforma, la experiencia se honra, el ciclo se cierra y la energía personal permanece intacta. Esa es la diferencia entre soltar desde la prisa y soltar desde la claridad. Cuando entregas una prenda sin un cierre consciente, no solo estás soltando un objeto material, estás liberando, sin dirección ni cuidado, la carga emocional y mental que se fue acumulando en esa tela a lo largo del tiempo. Las experiencias difíciles, los hábitos de pensamiento, las tensiones internas y la huella personal que se repitió día tras día quedan asociadas simbólicamente a esa ropa. Diversas tradiciones espirituales, desde Oriente hasta Occidente, coinciden en una idea similar. Cuando algo tan personal se desprende sin intención, se genera una energía desordenada que termina afectando el equilibrio interior. Este fenómeno suele manifestarse de tres maneras claras cuando la ropa se dona o se desecha de forma automática. La primera es una fuga de enfoque y estabilidad personal. Aquellas prendas que usaste durante largos periodos se convierten en una especie de archivo de quién eras en ese momento. Si una camisa te acompañó durante meses de incertidumbre, frustración o miedo, esa asociación queda grabada en tu memoria y en tu simbolismo personal. Al desprenderte de ella sin cerrar ese capítulo, no se produce una liberación real, sino una dispersión. Es como intentar llenar un recipiente que tiene pequeñas grietas. El esfuerzo está, pero algo siempre se escapa. Antiguas enseñanzas explican este proceso como una fragmentación interna. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque la persona no ha integrado su propia experiencia. Cuando un ciclo no se cierra con conciencia, deja residuos emocionales que se proyectan hacia afuera. El resultado no es solo cansancio o confusión, sino una sensación persistente de no estar completamente presente en la propia vida. El segundo problema es la creación de vínculos simbólicos involuntarios. En muchas culturas se reconoce que los objetos íntimos representan una extensión de la identidad. La ropa que toca directamente la piel, especialmente aquella que se usa a diario, se asocia fuertemente a la percepción de uno mismo. En manos equivocadas, o simplemente sin una intención clara de cierre, ese vínculo puede mantenerse activo a nivel psicológico y emocional. No se trata de miedo ni de magia, sino de límites internos mal definidos. Cuando no sabes dónde termina una etapa, te cuesta empezar la siguiente. Por esta razón, los textos antiguos advierten sobre el uso irresponsable de objetos personales, no porque promuevan paranoia, sino porque enseñan prudencia. Las culturas que preservaron este conocimiento entendían algo simple. Aquello que te acompañó en momentos clave merece ser despedido con respeto.
Proteger tu energía personal es tan lógico como proteger tu información privada o tus recursos. No todo debe entregarse sin reflexión. El tercer efecto, y quizá el más común, es el bloqueo inconsciente del avance personal. La ropa asociada a etapas difíciles suele convertirse en un ancla emocional. El cerebro humano tiende a fijarse más intensamente en las experiencias negativas que en las positivas. Los recuerdos dolorosos se procesan con mayor profundidad y se repiten mentalmente con más frecuencia. Por eso, una prenda usada durante un periodo de crisis acumula una carga simbólica mucho más pesada que la de los momentos felices. Esa ropa termina representando noches sin descanso, preocupaciones constantes, miedo al futuro y desgaste emocional. Cuando se conserva o se entrega sin neutralizar esa asociación, se refuerza la conexión con ese estado interno. No solo se revive el pasado, sino que se le da continuidad. En lugar de cerrar la etapa, se la transporta a otro lugar sin resolverla primero. Comprender esto no busca generar culpa ni temor. El objetivo es simple: ayudarte a reconocer que cada objeto que te acompañó durante una etapa intensa de tu vida merece un cierre consciente. Cuando honras tu proceso, integras la experiencia y luego sueltas con claridad, no pierdes nada. Al contrario, recuperas enfoque, ligereza y coherencia interna. Esa es la diferencia entre soltar desde la prisa y soltar desde la conciencia. Estás cediendo mucho más que tela cuando entregas una prenda usada. Transfieres cargas emocionales, hábitos mentales repetidos y estados internos que quedaron impresos durante el tiempo en que la vestiste. Diversas tradiciones espirituales coinciden en que los objetos personales conservan una huella de quien los utilizó, y cuando se liberan sin conciencia, esa energía queda dispersa y mal canalizada. El resultado no es solo un acto neutro de dar, sino una pérdida simbólica de enfoque, estabilidad y dirección, como si dejaras escapar tu fuerza vital sin cierre ni propósito. Desde esta mirada, la prosperidad no se acumula donde hay fugas constantes, porque todo lo que se entrega sin intención se fragmenta. Muchas corrientes espirituales explican que los objetos de uso prolongado funcionan como registros silenciosos de etapas completas de la vida. La ropa asociada a periodos de carencia, miedo o dolor tiende a concentrar esas vivencias con mayor intensidad que los momentos felices, debido a la forma en que la mente humana procesa lo negativo. Por eso, cuando una prenda vinculada a experiencias difíciles se libera sin neutralizar su carga, no solo se prolonga el vínculo con ese pasado, sino que se transmite una energía agotada a otra persona. Esta transferencia inconsciente mantiene un lazo invisible con etapas que ya deberían haber quedado atrás, dificultando el cierre emocional y la renovación personal. Desde una perspectiva simbólica y cultural, muchas tradiciones enseñan que los artículos íntimos crean vínculos energéticos involuntarios. La ropa en contacto directo con el cuerpo concentra una huella personal más profunda, y por ello siempre fue tratada con respeto en rituales antiguos. Textos sagrados y saberes ancestrales advierten sobre el uso descuidado de objetos personales, no desde el miedo, sino desde la prevención. Así como nadie entregaría información privada a un desconocido, tampoco tendría sentido liberar algo cargado de identidad sin un acto consciente que marque el final de su función en tu vida. El contraste es claro cuando se observa cómo las culturas antiguas manejaban sus vestimentas sagradas. Incluso cuando ya no servían, eran retiradas con ceremonias específicas y tratadas con dignidad, reconociendo su valor simbólico. Donar sin intención convierte un gesto que podría ser elevado en una acción automática y vacía. Simplificar no es desechar sin conciencia, sino cerrar ciclos de forma respetuosa para abrir espacio real a lo nuevo. Lo importante es entender que no hay motivo para el miedo ni la culpa. La mayoría de las personas actúa por desconocimiento, y aprender transforma la forma de proceder. El conocimiento auténtico no condena, libera. Una vez que sabes, puedes actuar distinto y corregir. Las tradiciones espirituales
coinciden en que la corrección consciente disuelve errores pasados y restablece el equilibrio. Por eso, antes de desprenderte de una prenda, se recomienda un proceso sencillo, pero significativo. Un último lavado realizado con intención clara sirve como acto simbólico de cierre. Mientras el agua limpia la tela, se visualiza y afirma la liberación de recuerdos, emociones y vínculos, marcando que ese objeto ya no representa tu historia ni tu identidad. Elementos tradicionales como la sal han sido usados durante siglos como símbolos de purificación y cierre, recordando que el acto de dar puede convertirse en una bendición tanto para quien entrega como para quien recibe cuando se hace con conciencia y respeto. La sal ha sido utilizada desde tiempos antiguos como un elemento de protección frente a cargas densas, y no solo desde una visión simbólica. A nivel físico, posee propiedades que interactúan con campos electromagnéticos, mientras que en el plano espiritual representa estabilidad, pureza y continuidad. Cuando se combina un elemento natural con una intención clara y consciente, se genera un proceso de limpieza profundo que va más allá de lo superficial. Tras este acto inicial, es importante permitir que la prenda se exponga a una fuente natural de renovación. La luz solar cumple esa función de forma integral. No solo elimina microorganismos, sino que desde una visión simbólica disuelve estancamientos emocionales y restablece un estado neutro y vital, como si la prenda volviera a un punto cero. En contextos donde el sol no está disponible, el uso cuidadoso de humo aromático ha sido tradicionalmente empleado como alternativa de transformación y renovación, representando el paso de lo viejo a una nueva etapa. Una vez realizada esta limpieza, el paso clave es marcar conscientemente el cierre del vínculo, sostener la prenda con calma, respirar profundamente y declarar de forma firme que ya no representa tu historia ni tu identidad actual, establece un límite claro. Este acto no busca rechazar el pasado, sino ordenarlo. La intención es bendecir el futuro uso del objeto sin permitir que arrastre cargas previas, reafirmando que tu energía, tu bienestar y tu estabilidad permanecen contigo. La visualización cumple aquí una función simbólica poderosa. Imaginar la separación de todo lazo emocional asociado a la prenda ayuda a integrar el cierre de manera consciente, reforzando la sensación de recuperación personal y completitud. Este proceso no implica negar lo vivido ni despreciar el objeto, sino reconocer su función cumplida. En casos donde la prenda esté asociada a momentos difíciles, acompañar el cierre con palabras de consuelo o reflexión refuerza la sensación de protección emocional. Finalmente, el ritual se completa con un gesto sencillo, pero profundo: la gratitud. Agradecer al objeto por su utilidad y por haber acompañado una etapa concreta de la vida transforma el acto de desprenderse en un cierre respetuoso. La gratitud, entendida tanto desde estudios modernos como desde enseñanzas ancestrales, actúa como un reorganizador interno, ayudando a soltar sin pérdida y a avanzar sin cargas innecesarias. Cuando un objeto se libera con gratitud auténtica, las cargas emocionales se neutralizan y el acto de dar se transforma en una expresión consciente de abundancia. En lugar de entregar algo con peso energético, se envía al mundo con una intención positiva y ordenada. Por eso no basta con desprenderse de la ropa de forma automática. Es fundamental decidir con cuidado su destino. Elegir organizaciones o personas que realmente se beneficien de ella convierte la donación en un circuito completo de propósito y coherencia. Cuando el acto es directo, humano y consciente, el intercambio se vuelve pleno. Y si una prenda ya no puede ser usada, lo más responsable es reutilizarla o cerrarle su ciclo de forma respetuosa, evitando trasladar un problema a otros. La clave de todo este proceso es comprender que tú diriges tu energía. No eres un espectador pasivo de lo que ocurre a tu alrededor, sino alguien que decide cómo y dónde se manifiesta su fuerza vital. Cada objeto guarda parte de tu historia, y al ordenar esa relación con conciencia, también ordenas tu presente. Hay personas que al aplicar este enfoque descubren que no solo estaban acumulando ropa, sino recuerdos, miedos
y versiones antiguas de sí mismas. Al liberar con intención, comienzan a notar cambios reales en su entorno, en sus oportunidades y en su manera de relacionarse con la vida. No porque ocurra magia externa, sino porque internamente algo se reacomoda. Este enfoque va mucho más allá del armario. La ropa es solo el punto de partida para entender que todo lo que te rodea influye en tu estado interior, tu casa, tus rutinas, tus palabras, tus hábitos diarios. Cuando empiezas a tratar tu entorno como una extensión de tu equilibrio interno, dejas de vivir en automático. Cada elección se convierte en una declaración clara de respeto hacia ti mismo y hacia tu futuro. Ordenar, soltar y bendecir no es un gesto superficial. Es una forma práctica de asumir responsabilidad personal. Al final, el mensaje es sencillo pero profundo. Tus pertenencias no son neutras y tu hogar puede convertirse en un espacio que te eleva o que te ancla al pasado. Cuando eliges conscientemente lo que conservas y cómo lo liberas, no solo estás organizando objetos, estás cerrando ciclos y creando espacio real para lo nuevo. Protege tu energía con la misma atención con la que cuidas lo más valioso de tu vida. Porque cuando tu fuerza interior está alineada, todo lo demás empieza a ordenarse con mayor claridad y estabilidad.